205 páginas que detallan su funcionamiento, el del mayor caso de corrupción que ha salpicado a un partido político en España. Inicio del fin de la trama Gürtel empieza en 2009. 5 detenidos. Ante la Audiencia Nacional comparecerán 37 acusados. También el presunto número 2 de la red, Pablo Crespo, la exministra de Sanidad, Ana Mato, y el PP están también implicados como partícipes a título lucrativo. Y entre los primeros detalles que se han ido desvelando destaca el que los cabecillas continuaron operando desde la cárcel. Podía haber elegido haber tenido otras opciones. Yo, el primer día que oigo y que sé que estoy en medio de una red corrupta, yo podía haberlo dejado y haberme ido a mi puesto de trabajo de funcionario, haberme olvidado que siguieran robando y que hubieran seguido para adelante. Me podía haber involucrado, podía haber montado empresas, haber tenido dinero en Suiza, pero decidí, pues bueno, lo que en ese momento mi responsabilidad me dijo. Posiblemente era la opción, no sé si más difícil, más complicada, sin duda alguna la que más nebulosa en el futuro tenía, ¿no? Yo con las grabaciones, si yo me quiero vengar, quiero sacar dinero, yo con las grabaciones, que las hemos oído todos, ¿cuánto dinero podía haber sacado? Imagina un país donde el poder político y el dinero se entrelazan en una red de secretos, sobornos y traiciones. Un país donde los contratos públicos se adjudican no por méritos sino por favores. En 2009, España descubrió que esta no era solo una hipótesis, sino una realidad. El caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente, destapó una trama que implicó a políticos, empresarios y altos cargos del Partido Popular. Una red que operaba en las sombras, moviendo millones de euros mientras el país vivía tiempos de bonanza económica. ¿Cómo se tejió esta red? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Y, sobre todo, ¿qué lecciones dejó este escándalo? En este vídeo viajaremos al corazón del caso Gürtel, desde sus orígenes hasta sus devastadoras consecuencias. Prepárate para conocer la cara oculta del poder. El caso Gürtel lleva el nombre de un hombre, Francisco Correa Sánchez, un empresario carismático y astuto que supo moverse en los círculos del poder. Gürtel, que significa correa en alemán, no es solo un apodo curioso, sino el símbolo de una red que ató a políticos, empresarios y cargos públicos en un esquema de corrupción sin precedentes. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Para entenderlo, tenemos que retroceder a los años de bonanza económica en España, los primeros 2000, cuando el país vivía un auge inmobiliario y el Partido Popular gobernaba en regiones clave como Madrid y Valencia. Medios para conseguirlo, para vivir mejor, para comunicarme, para progresar, para conocer. ¿Qué más se puede pedir? Quiero ir a más. Vota Partido Popular. Francisco Correa, conocido por su habilidad para organizar eventos de lujo, creó un entramado de empresas como Orange Market, Special Events y Pasadena Viajes. Estas empresas se convirtieron en las favoritas del PP para gestionar campañas electorales, eventos y ferias. Pero detrás de los contratos millonarios había algo más, un sistema de sobornos y comisiones ilegales. Correa no trabajaba solo. Figuras como Álvaro Pérez, apodado El Bigotes por su característico mostacho, y Pablo Crespo, un exdirigente del PP gallego, eran piezas clave en la trama. El primer indicio de irregularidades llegó en 2005, cuando José Camarasa, un diputado socialista valenciano, denunció contratos sospechosos con Orange Market. Sin embargo, el verdadero detonante vino de alguien de dentro del propio PP. José Luis Peñas, ex concejal de Majadahonda. Harto de las prácticas corruptas, Peñas grabó durante 2 años conversaciones comprometedoras con Correa, revelando sobornos, adjudicaciones a dedo y un sistema que beneficiaba a unos pocos a costa del erario público. En 2007, estas grabaciones llegaron a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que bajo la dirección del juez Baltasar Garzón, abrió la operación Gürtel. Es que Paco también ese tipo de
prebendas, como dices tú, ¿no? Prebendas, sí, o sea, era como, a ver, necesito chicas altas, rubias, que sean cultas, ¿vale? Porque van a estar con gente muy importante. Paco también movía ese entramado. Pero ¿para quién conseguía ese tipo de esto? O sea, también para esta misma gente que dices tú de los sobres. Para altos cargos. La operación Gürtel destapó un esquema tan sofisticado como descarado. El modus operandi era simple pero efectivo. Las empresas de Correa conseguían contratos públicos para eventos, obras o servicios, a menudo inflando los costos. A cambio, pagaban comisiones del 2 al 3% a políticos y funcionarios, quienes facilitaban estas adjudicaciones. El dinero circulaba en efectivo, a través de cuentas en Suiza o en regalos de lujo. Trajes a medida, relojes de alta gama, incluso viajes exóticos. Pero el corazón de la trama estaba en lo que se conoció como la caja B del Partido Popular. Luis Bárcenas, tesorero del PP durante casi 2 décadas, emergió como una figura central. Apodado Luis el Cabrón en los documentos internos de Correa, Bárcenas manejaba una contabilidad paralela, una caja B, alimentada por donaciones ilegales de constructoras y empresarios. Este dinero no declarado se usaba para financiar campañas electorales, pagar sobresueldos a cargos del partido y, en algunos casos, enriquecer personalmente a los implicados. Los famosos papeles de Bárcenas, publicados por El País en 2013, mostraron anotaciones detalladas de entradas y salidas de dinero con nombres de políticos y empresarios de alto perfil. La trama no se limitaba a Madrid. En Valencia, bajo el gobierno de Francisco Camps, la red de Gürtel se infiltró en proyectos como la visita del Papa en 2006 o la organización de la Copa América. Camps, acusado de recibir trajes a cambio de favores, se convirtió en un símbolo de la arrogancia del poder. Ana Mato, entonces esposa de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y un hombre de confianza de Correa, también fue señalada por beneficiarse de regalos y eventos pagados por la trama. Los tentáculos de Gürtel llegaban a todos los niveles, desde ayuntamientos hasta ministerios. El impacto económico fue devastador. Se estima que las arcas públicas perdieron más de 120 millones de euros solo en la primera etapa de la trama, conocida como Época 1, del 1999 al 2005. Pero más allá del dinero, Gürtel expuso una cultura de impunidad donde el poder político y el enriquecimiento ilícito iban de la mano. Hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio de la pieza central de la operación Gürtel. Se juzga una red de concesiones y contratos públicos fraudulentos en Madrid a principios de siglo. En el banquillo, 37 acusados, entre los que hay exdirigentes del Partido Popular. Responderán Noemí San Juan por delitos como malversación, fraude a la hacienda pública u organización criminal. El 4 de octubre de 2016, la Audiencia Nacional abrió las puertas para uno de los juicios más esperados de la democracia española. 37 acusados, incluyendo a Francisco Correa, Luis Bárcenas y Álvaro Pérez, se enfrentaron a cargos por cohecho, malversación, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Las peticiones de la Fiscalía sumaban 732 años de cárcel. Durante meses, los testimonios y pruebas desgranaron un sistema corrupto que operó durante casi una década. En mayo de 2018, la sentencia llegó como un terremoto. Francisco Correa fue condenado a 51 años de prisión, Pablo Crespo a 36 y Luis Bárcenas a 33. Pero el golpe más duro fue para el Partido Popular. La Audiencia Nacional lo declaró responsable a título lucrativo, concluyendo que el partido se había beneficiado económicamente de la trama. Era la primera vez que un partido político en España recibía una condena de este tipo. La sentencia no solo castigaba a los implicados, sino que ponía en evidencia una maquinaria política que había operado al margen de la ley. El impacto político fue inmediato. Pedro Sánchez, líder del PSOE, vio en la sentencia una oportunidad. El 25 de mayo de 2018,
presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno. Apoyado por partidos como Podemos y los nacionalistas, Sánchez logró lo impensable. El 1 de junio de 2018, Rajoy fue destituido y Sánchez asumió la presidencia. El caso Gürtel no solo expuso la corrupción, sino que cambió el rumbo político de España, poniendo fin a 7 años de gobierno del PP. Pero el juicio también dejó historias humanas. Ana Garrido, una funcionaria que denunció irregularidades en el ayuntamiento de Boadilla del Monte, enfrentó represalias y tuvo que exiliarse temporalmente. José Luis Peñas, el concejal que grabó a Correa, perdió su carrera política y vivió bajo presión. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron claves para destapar la verdad. Incluso la verdad judicial y la verdad del día a día pues fue otra. Yo quería dar a conocer un poco, desde un plano un poco intimista, narrativo, cómo surgió el caso Gürtel, por qué sucede, por qué grabo, más allá de una prueba para incriminar a una persona o no, sino como una vivencia que he tenido durante 2 años y medio, acotando un poco con las grabaciones lo que era lo que queríamos de narrar, la narración, y que bueno, la gente pudiera tener una óptica un poco más personal, ¿no? Más cercana del gran caso de corrupción de este país. El caso Gürtel no fue solo un escándalo, fue un punto de inflexión. Sacudió la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y alimentó el nacimiento de nuevos partidos, como Podemos y Ciudadanos, que prometían una política más transparente. Pero también dejó heridas abiertas. ¿Cómo se permitió que una trama así operara durante tanto tiempo? ¿Qué fallos en el sistema permitieron que el dinero público se desvaneciera en bolsillos privados? La valentía de denunciantes como José Luis Peñas y Ana Garrido demostró que el cambio es posible, pero a un costo personal enorme. Sus historias nos recuerdan que la lucha contra la corrupción no es solo tarea de jueces y fiscales, sino de una sociedad vigilante. Desde 2018, España ha implementado medidas para aumentar la transparencia, como leyes más estrictas sobre financiación de partidos y controles en la contratación pública. Pero el legado de Gürtel va más allá. Es una advertencia de lo que sucede cuando el poder se ejerce sin rendición de cuentas. Hoy, mientras miramos atrás, el caso Gürtel sigue siendo un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos: ¿hemos aprendido la lección? ¿Estamos construyendo un sistema donde la corrupción no tenga cabida? La respuesta depende de todos nosotros. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al corazón de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España. Si te ha gustado, coméntame tu opinión ahí abajo y compártelo con quien pienses que pueda llegar a interesarle. Este documental ha sido escrito, narrado y editado por Carrelando. Agradecer a todos los periodistas, denunciantes y ciudadanos que hicieron posible que esta historia saliera a la luz. Si quieres saber más, consulta las fuentes que te he dejado en la descripción del vídeo.